hubo cumpleaños, pero muy discreto. Lo que sí es preocupante es la edad. Hubo un cumpleaños que llega a los 81. Ajá. Y es preocupante porque quisiéramos a este Papa joven, vigoroso, sano, porque ha traído un aire de libertad, de cordialidad, sinceridad, cercanía a los feligreses. En Ciudad del Vaticano el Papa celebró el 81 cumpleaños con un pastel especial, le llaman tarta allá, y la visita de un pintor. Y llamó al mundo entero y en particular a los niños a ser alegres. Este Papa vino a refrescar la solemnidad de la Iglesia. Sí. Es realmente carismático, no fingidamente. Es un joven de 81 años porque tiene mucho sentido del humor, tiene mucha alegría y ha dado nuevos aires total a la iglesia que le hacían mucha falta. Él sigue jovial. Yo recuerdo que Benedicto se retiró más o menos a su edad y él ya se veía encorvado, triste, cansado y bueno, Francisco refleja su carácter, se ve jovial y energético. Ha sido revolucionario, ha volteado a ver a los desprotegidos, a los que más lo necesitan. Y fíjate, cuando hace visitas a algún país, por lo menos yo lo tengo muy presente cuando estuvo aquí en México, ese aire, ese espíritu, esos ánimos que nos dio en los días en que estuvo, creo que fueron renovadores. Y mira, no importa que las cosas no hayan cambiado, yo creo que de alguna manera fortaleció nuestro interior, o algunos. Además, el único papa que yo he visto que ha bailado con una mujer tranquilamente en un baile. Y sabe bailar. Bailó. ¿Tango? No, un porque foxtrot. Es argentino. Un foxtrot. Se alejó del lujo, de la ostentación, de toda esa riqueza que rodeaba la vida de los papas. Se alejó totalmente y dijo, ahí se queda la habitación lujosísima, yo me voy al departamentito de aquí a la vuelta. El anillo también. Su anillo fue mucho más sencillo que el que han tenido otros papas, no lo quiso de oro. El atreverse a ir por sus lentes en el Vaticano. O pedir una pizza. Se manda a fundir ese anillo y se le elabora otro. Es la costumbre, ¿verdad? Sí, porque tienen el sello de la familia del Papa. Pues ojalá que nos dure muchos otros 81. Amén. Para bien de la Iglesia, que a veces peca de sombría, de solemne, de una seriedad que, por cierto, aquí se rompió cuando se eliminó la cabeza de la mujer descubierta, cuando hubo mariachis, cuando aplaudía la feligresía. Hubo pues esos datos que agregan un poco más de popularidad a la ceremonia de la misa. Sí, eso fue gracias a Méndez Arceo, que era obispo en Cuernavaca, que era de los más liberales que ha habido. Era Sergio. Los vientos del cambio. Sí, Sergio Méndez Arceo. Se llamaba como igual que un músico, Sergio Méndez. Fue muy combatido. ¿Cómo no? ¿No era el que le llamaban el obispón verde? El obispón rojo. Pudiera ser. Había otro en Brasil. Elder. Arzobispo Elder Cámara, sí. También era detestado por la derecha, al igual que lo es el actual, ¿eh? Lo llaman hereje, lo llaman demoníaco, una serie de insultos terribles.
Pero si el revolucionario de Nicaragua, ¿Cómo no? Cardenal, el poeta, Ernesto Cardenal. sí. Y aquí hubo otro, ¿cómo se llamaba? De la liberación. De la teoría de la liberación. Bueno, el de Chiapas, Arceo. Méndez. Arceo. No, Méndez Arceo era el de Cuernavaca. El de Cuernavaca Chiapas es era Samuel. Samuel Ruiz. Samuel Don Ruiz, don Samuelito. Samuel Ruiz. Ese hombre era merecedor de los respetos más profundos que haya tenido el catolicismo en México. Y estuvo también Lemercier, no sé si se acuerdan. Aquel que también fue un revolucionario dentro de la iglesia. ¿Cuál? Lemercier. Ah, Lemercier, pero ese era un poquito ya exagerado, ¿no? Pero es que era experimental. Él tenía un centro de educación para sacerdotes donde él ponía en práctica el psicoanálisis. Sí, eso. Usaba teorías de Freud. Sí, para evitar, por ejemplo, pues la deserción de tanto sacerdote. Veía si realmente tenían vocación. Era una época muy curiosa, había otro, uno que era yugoslavo, ¿cómo se llamaba? Muy amigo de Lemercier, que ambos manejaban seminario ahí en Morelos. Sí, pero al mismo tiempo un grupo de jóvenes muy importantes que tenían inclinación por el arte y estaban ahí formando pandillas, palomillas de plano abiertas. Sí, era una época de veras de rebelión dentro de la iglesia. Y por más que Juan Pablo II trató de echarlo para atrás en su largo papado, pues no pudo. Ahí quedaron las semillas y ahí andan los teólogos de la liberación y los obispos liberales. Hay que recordar también al que ejecutan en plena ceremonia. En El Salvador. Sí, En San Salvador. ¿cómo se llama? Apellido Romero. Romero. Señor Monseñor Romero, pero ¿cómo era? No me acuerdo. dando misa, precisamente se asoman desde la calle y lo matan. El militarismo. El militar. Ese tan temido militarismo que aletea aquí en México, lo manda a ejecutar y por eso limpiamente se ocultan las cosas, se cubren y se echan al olvido. Estaba Monseñor un tal Romero. Dabuizón, era el presidente de El Salvador al que fue acusado de... Pues bueno, ya dimos un repaso muy ágil, rápido a aquellos que nos han llamado la atención porque son diferentes, son luchadores. Y algo que también le ha tocado, las llagas de la iglesia, Francisco. Una, lo del Banco Ambrosiano. Y la otra, lo de la pederastia, en donde él ya dijo que se aplique un verdadero castigo a todos los que caigan en este tipo de debilidad, como le llamó uno que tenemos aquí en México, en donde ya no se cambie nada más de sede a los sacerdotes que abusen del cargo que tienen, sino que realmente se les castigue. Se les juzgue. Humberto Salazar, de 43 años, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El 15 de febrero de 2015 estuvo aquí en Chiapas el Papa Francisco. Una de las frases que me llamó la atención fue cuando dijo: es natural que de vez en cuando huelen platos entre las parejas, pero al final del día debe prevalecer la unión familiar. Y el nombre del obispo que asesinaron en San Salvador era Óscar Arnulfo Romero. Exactamente. Sí.
Murió en pleno oficio, Sí, con el atuendo correspondiente. sí, es un ejemplo de cómo era Alzheimer matutino. Nos afecta.